Antes de haber recibido la salvación, yo pensaba que impío era una persona que hacía cosas malas. Y creo que ese es el concepto natural que todo ser humano debe tener, ¿no? Cuando le decimos a alguien ese versículo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, el último versículo. Las personas que pensarían, los que están en la cárcel. Otros pensarían, los que fuman, los que toman, los que todos los viernes van a fiesta o tienen un plan para así de algo para su carne, ellos. O los que así piensa el ser humano. Impíos que otros. Porque el ser humano en modo natural piensa que es otros. Hay un corazón, ustedes van a saber de quién puso ese corazón. Cuando las personas pelean, hace poco estábamos hablando de las peleas de pareja, ¿no? Pero cuando las personas pelean no solamente con su pareja, sino también con sus padres, con sus compañeros, van conduciendo, también pelean con otras personas en la calle, discuten con uno, con otro, tienen enemistades, pleitos, celos. El apóstol Pablo, ¿cómo llamaba? Enemistades, pleitos, celos, envidias. El apóstol Pablo, ¿cómo llamaba? Decía carnales, así decía, ¿no? No sois carnales, habiendo entre vosotros envidias, celos, pleitos, etcétera, etcétera. Si hay envidia, de ahí para abajo, hasta deseo de matar a esa persona. Entonces, de ahí para abajo, todo ese tipo de cosas. ¿Son frutos del Espíritu? No. Por eso dijo, os hablo como a carnales. Entonces, cuando una persona manifiesta ese tipo de frutos, ¿qué característica se presenta en una persona en la cual constantemente se está viendo? Así no se vea constantemente, así se vea de vez en cuando. Para que se vea eso que el apóstol Pablo llama carne, envidias, celos y así, etcétera, etcétera, pleitos. La persona que fácilmente, ustedes han oído de personas que llaman amargadas. ¿Por qué llaman amargadas a algunas personas? Porque son personas que ¿qué frutos constantemente se les ve? Envidia, pleitos, celos, murmuración. ¿Qué es murmuración? Hablar de alguien con quien no se habla. Por ejemplo, aquí usted tiene una vecina y usted empieza a hablar con otro, un hermano llega de la iglesia y usted empieza a hablar de esa vecina. Pero curioso, usted nunca ha hablado con ella, pero usted habla de ella. ¿Qué es lo que está hablando? Su pensamiento. Uy, esa vecina, no, esa vecina es así, no, a mí no me gusta ni meterme con esa vecina, yo no quiero saber nadie. ¿Por qué puede hablar fácilmente mal de alguien con quien usted no habla? Si es alguien con quien usted no habla, eso se llama usted murmura. Precisamente, ¿qué está hablando? Ya estuviera hablando lo destacable de ese vecino, esa vecina, pero está hablando precisamente en detrimento. Eso se llama murmuración. Está hablando mal de alguien, pero usted no habla, no tiene comunión con esa persona. ¿Le conoce? No, no le conoce. ¿Cuándo suceden pleitos? Hace poquito vimos, ¿no? Cuando cada uno tiene su propia justicia. Los hermanos contestaron. Cuando tienen su propia justicia. Cuando se creen buenos. Así contestaron. Contestaron cuando creen en sí mismos. Dieron como 7 respuestas diferentes, pero todo apuntaba hacia lo mismo. Cuando tienen su propia justicia. Entonces, cuando el ser humano tiene su propia justicia, inevitablemente, ¿qué se va a levantar? Celos, pleitos, contiendas. ¿De dónde viene o por qué sucede eso? ¿Por qué el ser humano puede pleitear fácilmente con alguien? ¿Por qué? Porque tiene un corazón de querer que las personas sean como él. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes tal vez se acuerdan, vamos a recordar un momento en el cual ustedes experimentaron han experimentado así la carnalidad. La carne, no el espíritu, sino la carne. Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron una pareja, hablemos de épocas del colegio, vamos a acordar de esa época. Digamos, ustedes tuvieron una pareja, un novio o una novia, así, y ustedes se sintieron defraudados, porque ustedes esperaban algo especial de esa persona. Tal vez ustedes le hicieron un regalo, algo muy especial que ustedes se demoraron mucho tiempo haciendo. Para ustedes fue especial
Y ustedes esperaban que esa pareja de ustedes, cuando recibiera ese regalo, lo recibiera con gran agradecimiento. Ustedes esperaban algo así. Tal vez lo que hicieron fue una poesía. Escribieron poesía. Todas las noches se dedicaron una hora así a escribir poesía y a corregir porque le querían dar un regalo. Pero cuando le dan ese regalo, hasta ustedes mandan a empastar el libro. De pronto, ¿no? Mandaron a empastar. Fue algo que ustedes dedicaron mucho. Y lo hicieron ustedes. No es que compraron un libro y se lo dieron. No, ustedes lo hicieron. Pero de pronto ustedes se lo dan y usted espera que esa persona valore todas las horas que usted durante 3 meses, todas las noches estuvo una hora mínimo, llegaba cansado del trabajo, pero usted quería dedicarle una hora para hacerle un libro de poesía que le iba a regalar en el cumpleaños, un ejemplo. Entonces tal vez ustedes hicieron algo así, pero resulta que esa persona recibió y, sí, y usted le dice, yo lo hice, yo escribí, gracias. Y esa persona como que nunca más lo vuelve a tocar, por ahí lo dejó, se olvidó. Esa persona ni se acuerda. Ni se acuerda, así que usted le dio uno que es que poesía que usted hizo. ¿Ustedes cómo se sentirían? Lo normal, las personas se sentirían frustradas, se sentirían injustamente tratadas, se sentirían agredidas. ¿O no? Sí se sentirían así, ¿no? Eso sería, tal vez algo así les pasó, tal vez algo que ustedes hicieron, pero que a ustedes no les gustó como la otra persona no entendía. O pongamos otro ejemplo. Digamos que ustedes tenían algo que ustedes querían mucho. Algo material, no sé, una maleta, un libro, algo que ustedes querían mucho. Y le dicen a esa persona, pero esto para mí es especial, te recomiendo, así. Y esa persona, sí, sí, sí. Pero después esa persona dice, lo perdí. O le hizo un daño, de pronto lo arrastrilló contra la pared, le hizo algún daño. Y ustedes se enojan. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué creen que se enojaría una persona cuando le rastrillaron, le dañaron, le botaron o no le valoraron un regalo que esa persona hizo? ¿Qué creen ustedes? Hago la pregunta del día de hoy. ¿Cuál creen ustedes que sea la causa de que esa persona se haya sentido tan mal? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que se sintió tan mal esa persona? Cuando ustedes le hicieron así un regalo. Ahorita estoy mirando la cámara, pero voy a leer los comentarios dentro de poco. O sea, yo noto si sale, ya veo que empezaron a salir comentarios. Porque no veían el mismo valor. Porque siempre que no, su propia, sentimos desprecio, mi razón, si quiere, creo que tengo que subir el brillo. Por su esfuerzo, se siente menospreciado. El ser humano quiere ser Dios en el corazón de los demás. ¡Uy! Esa fue la respuesta. Presten atención, presten atención. Ahorita veo que alguien quiso hacer una pregunta. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un break. Si quieren hacer preguntas diferentes al tema que estamos hablando, me pueden hacer preguntas por el interno, ¿vale? El interno es mi número de WhatsApp. ¿Dónde lo pueden ver? Aquí está mi foto, pequeñita. Si ustedes tocan mi foto sale grande y ustedes ven el video que se subió hoy, el que se subió ayer, así. Cuando ven mi perfil, debajo de mi foto aparece un botón que dice teléfono, ¿sí? Pueden hacerme preguntas ahí al teléfono. Ya, cerramos paréntesis. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué una persona se siente? Usted lo dijo Leonel. Vi que Leonel lo escribió. Leonel, el ser humano quiere ser Dios en el corazón de los demás. Excelente, excelente, gracias Leonel. El ser humano quiere ser Dios. ¿Qué corazón transmitió Satanás? El corazón que transmitió Satanás serás igual a Dios. Así dijo Satanás, ¿no? Así nos dijo, así dijo en Adán, a toda la humanidad nos transmitió ese corazón. Serás igual a Dios. El ser humano espera que los demás piensen igual que él. Que los demás, ahí veo que hermanos escribieron que no valora, no tiene agradecimiento. Que los demás estén agradecidos con algo que él quiere que estén agradecidos. ¿Quién es el centro? Para que la persona se enoje, ¿quién es el centro de lo que debe ser y lo que no debe ser? La misma persona que se está enojando. Esa persona es el centro. Para esa persona, el universo gira alrededor de esa persona. Esa persona es Dios en su corazón. Realmente no es Dios, pero me refiero, tiene corazón como corazón de Dios.
Precisamente lo que hace que se enoje, que se sienta menospreciado, que se sienta víctima, que se sienta que le hicieron daño, que se sienta que no le valoraron su trabajo, que no le valoran esto, que no le valoran aquello, que esa persona es quien decide qué es lo que debe ser valorado, qué es lo que debe ser agradecido, qué es lo que debe ser despreciado. Si a esa persona no le gusta, no sé, algún deporte, el fútbol, es una persona que odia el fútbol. Cuando era niño le dieron un balonazo. Él quisiera que todo el mundo pensara igual que él. Eso es lo que hace que una persona se sienta frustrada, amargada, cuando tiene corazón como corazón de Dios. O sea, el hermano Leonel fue el que lo escribió. Yo estaba mirando todos. La verdad, yo pensé que nadie lo iba a escribir. De verdad. Pensé que nadie lo iba a poder escribir. Pero lo escribió el hermano Leonel. Cuando una persona tiene su corazón como Dios. Por eso, esa persona que cree que todo gira en torno a él, entonces, ¿qué va a sentir? Frustración. Hay hermanos y hermanas que me han escrito por el interno y con gran dolor, porque alguien les hizo esto, les hizo aquello, ¿y qué les tengo que decir? Les he tenido que decir, tú estás sintiendo dolor porque tú pusiste expectativas. Tú esperas que tu esposo, que tu esposa, no sé, que se alegre mucho. Tú tenías una expectativa. Tú esperas que tu esposo, que tu esposa no esté de acuerdo con algo que tú no estás de acuerdo. Pero como tu esposo o tu esposa no ven de esa manera, entonces para ti se genera un gran dolor, una herida, una frustración, porque tiene corazón de Satanás. Tiene corazón de Dios. Eso es lo que hace que una persona sienta heridas. Las heridas, ay, se sienta herido, le duele, ay, me duele, ay, no, no hizo, no hizo. Tiene queja contra su mamá, contra su papá, contra sus hermanos, contra su cónyuge, contra sus hijos o hijos tienen queja contra los padres porque se cree en Dios. Pero ¿quién puso ese corazón en el ser humano? Nosotros sabemos, al leer Génesis capítulo 3, Satanás puso ese corazón en toda la humanidad. ¿El corazón de quién? De él mismo. Por eso el ser humano vive con amargura y todavía cuando se ensimisma. ¿Sí han oído ustedes esa expresión de alguien está ensimismado? Una persona que está metida únicamente como en sus pensamientos. Personas que se aíslan, que no tienen comunión. Entonces no hablan con otros, sino que se aíslan y uno los ve que cada vez tienen como una mirada más oscura. Se están llenando de odio. Esas personas que casi no hablan es peligroso. Generalmente las personas que se suicidan no son personas conversadoras, ¿sabían eso? Las personas que se suicidan tienen una característica, son ensimismados. Ustedes han visto personas así, ¿no? Personas que son muy calladitas, muy calladitos, pero a la vez se les ve una mirada, como una mirada, siempre es una mirada como, a todo el mundo miran como con recelo. Todo el mundo les debe. Todo el mundo está en deuda con ellos. Tienen ese corazón de víctimas. ¿Por qué? Porque los demás no hicieron lo que él quería. Entonces ya se cierran. Se cierran, ya no quieren hablar, ya no quieren expresar, ya no hay comunión. Hace poco, quienes estuvieron nos acompañaron, tuvimos un retiro espiritual acá, pero no fue retiro espiritual, fue un seminario bíblico. Creo que se llamó retiro espiritual, pero realmente fue un seminario bíblico, que se hizo acá, en la sede de la iglesia. Se hizo acá y no hubo alojamiento, no. Bueno, ciertamente para algunos hermanos que vinieron de otras ciudades sí, pero ese realmente era como un seminario bíblico, donde vino el pastor de Rusia. Creo que ya algunos hermanos lo vieron. El pastor de Rusia nos contó algo espiritual, una clave, un secreto espiritual. Vamos a mirar Primera de Juan. Vamos a mirar Primera de Juan capítulo 1. 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 Dice el versículo 3. El versículo 5. Este es el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a leer la primera parte del versículo 7. Dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ya algunos saben qué dice la segunda parte de ese versículo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero quiero hacer énfasis en la primera parte de ese versículo 7. Realmente estos tres versículos tienen una palabra común. Comunión, comunión, comunión. Aparece varias veces. Pero si versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dese en cuenta la Biblia cómo llama donde hay luz. Tenemos comunión unos con otros. ¿Y cómo llama lo contrario? Donde hay tinieblas. Donde hay tinieblas no hay comunión. La persona que no tiene comunión, ¿con quién está teniendo comunión? La que no tiene comunión con otro hermano. En mi caso, yo creo que soy la persona que tiene más comunión. Entre todos los que estamos acá, yo creo que soy la persona que tiene más comunión. Hay ocasiones que he estado acá donde ustedes me ven, en este escritorio. Pues bueno, un poquito más cerca del escritorio, porque el escritorio no es así. Aquí tiene el escritorio tiene una extensión, que es una tabla, que tiene un contrapeso acá, para poderla extender, para poder quedar lejos, para poder recortar para YouTube el video. Pero cuando eso está más hacia allá, o sea, se usa el escritorio. Como lo usa Pedro Wilches. Pedro Wilches no usa esta tabla. Pedro Wilches se hace más cerquita, ¿no? Entonces, así mantengo en el escritorio a veces 8, 10 horas. Hay ocasiones que he venido a hacer acá el video de la mañana, el versículo del día, y hay ocasiones que me llegan las 3, 4, 5 de la tarde y no he salido. Así, totalmente encerrado. Este lugar no tiene ventanas. Totalmente encerrado. A veces me llegan las 3, 4, 5. ¿Y qué me la he pasado todo el día? Conteste preguntas a través de WhatsApp. Envíe videos. Descubrí formas de cómo encontrar videos. Ya les he explicado también cómo. Y me la paso conteste. Hay preguntas que me hacen que me toca. Entonces, soy la persona, me atrevo a decir que la profesión que tengo, básicamente, tengo una profesión. ¿Cuál? Comunión. Personas me pueden preguntar, yo no había caído en cuenta, pero de ahora en adelante cuando me pregunten, ¿usted qué se dedica? A tener comunión. ¿A qué me dedico? A tener comunión. Soy la persona que más en contacto estoy con los hermanos. Me escriben. Me mandan audios, a veces me mandan audios de 5, 10, 20 minutos. Escucho los audios. Para poder tener comunión, ¿qué necesito? Escuchar a los hermanos. No poner a sonar mientras hago otras cosas. Bueno, ciertamente si es algo operativo, digamos echar lija, porque a veces sí hago eso. A veces estando en la parte de afuera, eso es un taller, ¿no? Aquí tiene un cuartito, pero ese es un taller. Entonces a veces estando en la parte de afuera, estoy echando lija, estoy haciendo algo con madera, estoy colocando clavos, cosas así. Y mientras estoy haciendo algo de carpintería, a veces tengo los audífonos y estoy escuchando un audio de 10, de 20 minutos de algún hermano. No me cuesta nada porque al fin y al cabo estoy haciendo algo operativo, algo que no demanda mi atención, sino solamente algo de así, echar lija. Voy a estar a cierto tiempo, o sí, actividades similares. Entonces me pongo los audífonos y voy escuchando lo que el hermano, lo que la hermana me cuenta. Te voy escuchando. A medida que voy escuchando, ¡pum!, un versículo. Dios me muestra. ¡Pum!, me muestra otro versículo. ¡Pum!, otro versículo. Casi siempre los hermanos que me escriben les contesto con versículos. Porque ¿qué hacemos acá? Tener comunión. Entonces, el elemento indispensable, lo opuesto al mundo. ¿Cuál es la final? ¿Cuál es como el fuerte? El fuerte del diablo, el aislamiento. El fuerte del diablo es el aislamiento, porque si la persona está aislada de tener comunión con otras personas, si es un salvo y tiene comunión con impíos, ¿qué va a hacer el salvo? Transmitirle la luz que hay en él. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si un salvo tiene comunión con un impío, ¿qué va a pasar con ese impío? Va a recibir luz, va a salir de las tinieblas. Si tiene comunión con otro hermano, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ahí estoy yo.
Donde hay dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. Así. Entonces, por tener comunión, soy la persona que más experimenta lo que Dios me muestra. Mire tal versículo, dígale tal versículo, este otro versículo. Mire, ese hermano está soberbio. Muéstrele este versículo. Entonces, constantemente estoy escuchando la palabra de Dios. Porque estoy teniendo comunión. No había caído en cuenta, ¿no? Entonces ya sé, cuando me pregunten por ahí, ¿usted qué se dedica? A tener comunión. ¿A qué se dedica horas y horas al día? A tener comunión. Pero, ¿qué es lo contrario a la comunión? Lo contrario es estar ensimismado. Una persona que está en sus pensamientos, ¿sabe cuándo los va a sacar? Cuando se emborracha. Generalmente una persona que está ensimismada, ¿dónde encuentra un desahogo? En el trago. Cuando toma trago, blu, 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 no sé, cerveza, whisky, tequila, ese tipo de bebidas alcohólicas. Cuando toma, entonces en ese momento sale, esa persona se vuelve extrovertida. ¿Pero cómo se vuelve extrovertida? Para agredir, para hacer locuras. Este domingo el pastor contó, no sé si ustedes se dieron cuenta, el pastor contó de una persona que salió con un traje blanco. Era un profesor, es un profesor de universidad. Y él salió con un traje blanco. Y cuando tenía que regresar, al momento de regresar, él fue a donde estaba la reunión, pero allá tomó. Realmente era en el mismo barrio donde él vivía, pero él tomó, allá tomó. Y tomó hasta que se emborrachó. Entonces, ¿cómo se emborrachó? Cuando él salió y se iba para la casa, para no caerse, él se agarró de la pared. Se agarró de la pared, así tocó la pared. Y se fue así tocando la pared todo el tiempo. Él no quería caerse, entonces se fue así tocando la pared. Se fue así arrastrándose por la pared, así arrastrándose por la pared. Cuando llegó a la casa, pues él ni se acuerda cómo fue que abrió la puerta. Lo que sé es que se acostó a dormir. La esposa al otro día lo gritaba: usted es una bestia, ¿usted qué hizo? Así decía. Porque el traje que él tenía era un traje blanco. ¿Y saben cómo quedó ese traje? Roto, sucio, negro. Habían partes que quedaron negras, negras. Entonces la esposa, ¿por qué le dijo así? Porque la esposa, ¿porque lo gritó y así? Y él no entendía. Porque resulta que cuando él estaba borracho, eso que él creía que era la pared, era el piso. Él estaba en el piso y realmente él se fue arrastrándose por el piso. Pero como estaba borracho, él pensaba que estaba agarrándose de la pared y no quería caerse porque sentía que se iba a caer. Los sentidos de él quedaron, se le torcieron los sentidos. Entonces él pensaba que se iba a caer. No, no se iba a caer. Él ya estaba caído, ya estaba en el suelo, pero sentía como que la gravedad lo iba a jalar hacia atrás o algo así. Entonces él iba agarrado del suelo. Bueno, esa es una de las cosas que tiende a pasar en una persona que toma. Una persona que toma muchas veces no se acuerda. Me han pasado, hay 3 hermanos, no voy a dar los nombres, pero hay 3 hermanos que manifestaron en alguna época, recién recibiendo la salvación, venían de tragos. Uno de los hermanos ya no nada que ver, ¿no? Dios lo sacó, le quitó esa debilidad. Hay uno que todavía no, hay 2 que todavía no. Y uno lleva muy poquito de haber recibido la salvación cuando me ha llamado, a veces me ha llamado con tragos y la voz le suena diferente. La voz suena un poquito diferente. Cuando una persona tiene tragos, la voz no le suena igual, ¿no? Entonces la voz le suena y sé cuando el hermano no me llama, sino me coloca audios, porque yo no puedo recibir llamadas, no alcanzo a recibir llamadas, entonces todo es a través de WhatsApp. Pero cuando escucho un audio y lo que está diciendo, el hermano tiene tragos. Entonces, mientras está así, le contesto máximo con un versículo. O sea, no se puede uno poner a discutir con alguien que está en estado de embriaguez. Entonces, máximo le contesto con un versículo. Ya al día siguiente, el hermano a veces se da cuenta lo que él mismo me mandó en un audio. A veces él mismo los ha borrado los audios. Y a veces, cuando mira lo que él dijo y lo que le contesté, ya cambia la voz, como que se siente avergonzado. Entonces, cuando una persona está así tomada, las personas que están más ensimismadas, o sea, que casi no escuchan, son personas que buscan refugio en el alcohol. Porque cuando toman alcohol, se vuelven otra persona, como doble personalidad, se vuelven otro. Y como que les gusta sentir eso. Es algo que yo no conozco, pero es algo que las personas que experimentan esa debilidad, pues lo tienen. Aquí, cuando recién comenzamos, miren qué dice el versículo 1 de Isaías capítulo 57.
Cuando estábamos leyendo, a medida que estábamos leyendo, el versículo 1 me hizo acordar de 1 Corintios, de 2 Corintios 12, 2 Corintios 12. Entonces dice Isaías 57, el versículo 1, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 12. ¿Nos queda tiempo? Uy, ya nos pasamos, pero rápido, rápido, leamos. Ya nos pasamos, pero alcanzamos a considerar. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando uno lee estos dos versículos, pareciera que el apóstol Pablo estuviera hablando de alguien diferente, ¿no? Conozco a un hombre, pero miren lo que dice el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Estaba hablando de él. ¿Quién fue arrebatado hasta el tercer cielo? ¿Quién? ¿A quién Dios le permitió ver el paraíso y estar entre los hombres para dar testimonio? Al apóstol Pablo. Ahora, ¿para qué Dios le permitió al apóstol Pablo? Ahorita leímos el versículo 1 de Isaías 57. ¿Qué dice? Perece el justo y no hay quien piense en ello. Así dice, ¿no? Entonces, ¿cómo más dice? Vamos, lo perdí, tengo que ponerle como una marquita. Así, colocarle la cinta, voy a sacar la cinta. No, pero ya de todos vamos a terminar. Ya solamente lo leemos una vez más. Dice, no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Esa parte. Esa fue la que me llamó la atención en especial cuando recién leímos el capítulo. Dice que no hay quien piense cuál es el camino del justo. O sea, el común de las personas no. Nosotros sí sabemos, pero el común de las personas no. Aquí dice que delante de la aflicción es quitado el justo. Cuando un justo perece, las personas de este planeta, de este mundo, los que no tienen el Espíritu de Dios, ¿cómo hacen? ¡Ah! ¡Se murió mi tía! ¡Ah! ¡Se murió mi abuelita! Así el ser humano hace, ¿no? ¡Ah! En el funeral se tira encima la ataúd. ¡Ah! Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué dice cuando perece un justo? De delante de la aflicción es quitado el justo. O sea que estar en este cuerpo es aflicción. Sí. Hoy hemos hablado en especial qué es lo que produce aflicción. Ya lo hemos hablado. La carne, Satanás, ¿qué puso? Seréis como Dios. El ser humano, ¿cómo vive toda su vida? Frustrado, amargado, por esa palabra que dijo Satanás. Esa palabra, ¿dónde quedó? En la carne. Romanos 7, el apóstol Pablo habla extensamente. Y el versículo 25 que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Todo lo que habla Romanos 7, casi todo, es sobre la carne, sobre esa voz de Satanás. Esa aplicación que instaló Satanás. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Él dice, conozco a un hombre, y luego dice, de tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. Cuando uno oye esto, entiende algo que él dijo. ¿Qué persona en la Biblia Dios le permitió escribir la siguiente frase? Para mí el morir es ganancia. Aquí, ¿en la cual de los 12 apóstoles nuestro Señor Jesucristo, Dios le permitió escribir esa frase? Para mí el morir es ganancia. ¿A quién? ¿A quién le permitió? Los hermanos saben, ¿no? Cuando dice al apóstol Pablo, a Pablo, al apóstol Pablo, al apóstol Pablo. ¿Por qué Dios le permitió a él? Porque Dios, cuando recién recibió la salvación al apóstol Pablo, Dios le permitió, lo llevó, lo arrebató al tercer cielo. Por eso él dice, conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Vio cosas inefables, estuvo en el tercer cielo, estuvo en el paraíso y vio cosas inefables que al hombre con este lenguaje, y él sabía muchos idiomas,
el que tenía más lenguas entre todos los apóstoles, entre todos los discípulos, entre toda la iglesia, era el apóstol Pablo. Porque él nació en un lado, fue criado en otro, así él conocía un idioma, otro idioma. Bueno, cuando digo lenguas, ya saben, nos referimos a lo que llamamos idiomas. Conocía un idioma, otro idioma, o sea, una lengua, otra lengua. La Biblia lo llama lengua, una lengua, otra lengua. Él conocía así varias lenguas. Pero él que conocía cosas que tal vez en un lenguaje se dicen más ornamentales, que en otro idioma se dicen más, como en inglés, más comprimidas o cosas así. Pero él dice, vio en el cielo cosas inefables que al hombre no les dado expresar. Lo que él vio en el cielo hizo que él tuviera un corazón que casi nadie puede alcanzar a tener. Él dijo, para mí el morir es ganancia. Yo les conté cómo esa frase se cumplió en mi corazón cuando supe que iba a morir de cáncer. Eso fue cuando recién recibí la salvación. En ese momento supe que ahí yo iba a morir, ese año iba a morir de cáncer. Sí sabían, ¿no? Algunos hermanos ya saben, ese mismo año ya iba a dejar de existir recibiendo la salvación. En ese momento yo estaba siendo afligido, hasta ahora que caigo en cuenta. Les estoy contando mi testimonio en tiempo real. Esto no es planeado. En ese momento yo estaba pasando por aflicción. Y cuando así yo empecé a experimentar un dolor acá en el pecho y ese dolor empezó a crecer, tanto que ya no me podía ni mover. Pero cuando supe que ya me quedaban meses de vida, en ese momento, ¿qué pasó? Apenas me dieron esa noticia, lo que hice fue alegrarme. Yo, o sea, lo normal, ¿qué esperan las personas cuando le dan esa noticia? Las personas esperan que las personas hagan, ay, no, 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 doctor, no me diga. Así esperan las personas, ¿no? Pero a mí, esa noticia fue, ¡ah! Yo estaba así, estaba afligido. Y con esa noticia, la verdad, ¿sabe qué pensé por dentro? Se acabó esto. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Él sabe por qué dijo así. Ahora me voy al lugar donde voy a estar mejor. Se acabó la aflicción. Cuando estaba así celebrando con alegría, ¿sabe qué pasó? Se fue el dolor. Se fue, ya no sentía dolor. Entonces yo volví a mover los brazos. Uy, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Entonces hay un video que nosotros hicimos que se llama La cura contra el cáncer. ¿Quieres saber cuál es la cura contra el cáncer? Vea ese video. Así lo encuentran en YouTube. Ustedes escriben la cura contra el cáncer, escrito está también. Miren ese video, porque ahí explico extensamente cómo fue que Dios me permitió que ese versículo, para mí el morir es ganancia, lo entendiera. El común de las personas no puede entender, porque varias veces, antes de ser salvo, varias veces estuve a punto de morir, porque yo hacía deportes extremos y por locuras. Entonces estuve a punto de la muerte. ¿Y saben qué hacía yo? No, no me quiero morir. No. Yo, igual que cualquier persona normal. No, Dios mío, ayúdame, no me quiero morir. Así era yo. Pero cuando recibí la salvación, ¡pum!, todo cambió 180 grados. Dios, me quiero ir ya. Ya, el apóstol Pablo dice que para él morir es ganancia. O sea, es mejor estar allá contigo que estar acá. Entonces llévame ya, llévame ya. Entonces cuando me dieron esa noticia, yo tenía ese corazón porque estaba pasando por aflicción. Yo me quiero ir, Dios, para que ya me dice la salvación, ya llévame. Yo tenía ese corazón, no lo expresaba, pero eso era lo que tenía por dentro. Entonces cuando me dan esa noticia, se me dibujó una sonrisa. Al dibujarse esa sonrisa, se me quitó. Entonces, las personas que se mueren de cáncer, ya ustedes les pueden explicar cuál es la cura. Si esa persona logra tener el corazón en la palabra, no va a morir de cáncer. Pero si esa persona tiene su corazón en sí mismo, va a morir. Y rápido. Ya saben la cura contra el cáncer, manifiéstensela a quienes ustedes conozcan que tiene cáncer o cualquier otra enfermedad terminal. Hay una forma de ser libre. La palabra. Si tú recibes la palabra en tu corazón, Dios no te va a llevar. Ahora, ya que la recibiste, ahora Dios te deja para que la transmitas. Ese es el secreto. Ya ahí lo dije, el que las cogió, las cogió. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy atesoren la palabra de Dios en su corazón. Sobre todo, esto último que hemos considerado de lo que nos testificó el apóstol que más predicó el Evangelio. Lo que nos testificó el apóstol que vio el cielo, vio el paraíso. Aquel que sabía que después de haber visto lo que vio, él se dio cuenta que la vida en esta tierra es aflicción.
Ciertamente, el hombre más sabio que ha existido lo había dicho. Salomón ya lo había dicho, está escrito en Eclesiastés, pero el apóstol Pablo fue testigo presencial. Como él mismo dijo, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero él fue testigo. Por haber sido testigo, si Dios nos permitiera a todos ver lo que vio el apóstol Pablo, habrían personas que hasta se suicidan para dejar de estar en este cuerpo. Pero cuando el apóstol Pablo vio esto, Dios no permitió que se fuera. Dios lo dejó. Antes lo dejó para que anunciara más el Evangelio. Y nadie anunció el Evangelio más que él. Si iba a conocer la aflicción, nadie conoció la aflicción más que él. Porque al anunciar el Evangelio, las personas nos van a perseguir. Es normal. Si el mundo nos amara, no estaríamos anunciando el Evangelio. El mundo ama lo suyo, pero el mundo nos aborrece porque aborrece al que está dentro de nosotros. Gracias, Padre, por este privilegio. Permite que quienes están escuchando alcancen ese mismo gozo, esa misma calma, esa misma paz que tú nos permites tener contigo. Gracias, Padre, por esta palabra tan hermosa. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.